Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro primer webinar en segunda sesión dirigido a los cuidados básicos en ostomía y dirigido a la atención al paciente ostomizado en estos tiempos de COVID que nos están haciendo modificar un poco nuestro día a día en el trabajo. Estamos dando unos minutos de cortesía. Y mientras tanto, me gustaría ir comentando unas reglas para el buen funcionamiento de este webinar y para asegurarnos que no sufrimos interrupciones o molestias técnicas. Durante la presentación habrá apoyo técnico. Si alguno de vosotros tiene algún tipo de problema, por favor, utilizad el chat. Tenéis una ventanita, podéis abrirla y enviarnos vuestras consultas, tipo conexiones, vídeos, etcétera. La ronda de preguntas y respuestas la vamos a realizar al final, pero por favor no esperéis hasta el final a poner vuestras preguntas. Siempre en el mismo chat las podéis ir lanzando y como somos muchos asistentes, pues intentaremos sintetizar aquellas que sean más recurrentes y despierten más interés. Por otro lado, si aún no nos conocéis, quien no nos conozca y esté interesado en saber más de Combatec, de nuestros productos y servicios, estaremos encantados de que un delegado de zona se ponga en contacto, así que por favor lo podéis solicitar también. Y os ponemos a disposición el número de teléfono y el correo electrónico de Infotec. Infotec es nuestro servicio de atención al cliente y nuestro servicio de atención técnico, infotec@combatec.com. Y sin más dilación, yo paso ya a dar inicio al webinar de ostomía en tiempos de COVID. Dejo la palabra a nuestro director, Juan Antonio Ferreiro, que es el responsable de la división de ostomía para España. Juan Antonio, todo tuyo. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por contactar con nosotros a través de este webinar. Ayer se cumplieron 2 meses del inicio del estado de alarma y, bueno, han sido 2 meses realmente muy intensos para todos, pero especialmente intensos para los profesionales de la salud que habéis estado en primera línea luchando contra esta pandemia. Así que mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento para todos los que habéis estado y continuáis estando en el cuidado de toda la población. La verdad es que esta pandemia, este COVID y este confinamiento en el que estamos, no nos permite contactar de manera directa con vosotros, como sería nuestra intención y nuestro deseo. Por tanto, hemos pensado que una manera de seguir estando en contacto, aunque sea en la distancia, es iniciar un ciclo de formaciones, un ciclo de webinars, en el cual pues, podamos poner todo aquello que pensamos que es interesante en estos momentos a disposición de la comunidad de profesionales sanitarios. La verdad es que en el contexto de confinamiento en el que estamos actualmente, vemos que muchos pacientes tienen dificultades para acceder a las consultas, ya sea porque el propio hospital indica que no se debe de ir más que para urgencias o para determinadas circunstancias, bien porque en otros casos el paciente tiene miedo y es renuente a ir a una visita que tenía programada con anterioridad. Y por tanto, se hace cada vez más necesario que la enfermería que presta servicio en centros de salud o en centros de atención primaria pueda dar salida a aquellos pequeños problemas que alteran la vida normal del paciente ostomizado, pero que no requieren una atención realmente hospitalaria y especializada. Porque, lógicamente, la atención primaria y el centro de salud están más cercanos al paciente en muchos casos, sobre todo cuando no viven en grandes ciudades. En este sentido, hemos creído oportuno que el primer webinar que celebremos sea sobre conceptos básicos para la atención al paciente ostomizado en tiempos de COVID y que está muy enfocado justamente a esta enfermería de atención primaria y de centros de salud. Este seminario va a ser impartido por Kenly Santana,
Kenlis es licenciada en enfermería por la Universidad Central de Venezuela y además está especializada en estomaterapia por la Universidad del Valle y la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia. A nivel laboral, Kenlis ha desarrollado su labor asistencial como enfermera de urgencias, enfermera de cirugía y llevando una consulta de estomaterapia. Durante su etapa en Colombia tuvo la oportunidad de trabajar con pacientes heridos de guerra y también llevar a cabo una consulta de osteoterapia en este país. La segunda vertiente de Kenlis, aparte de la asistencial, es la formativa, porque Kenlis es una enamorada de la formación y a lo largo de su carrera ha realizado numerosos cursos, tanto en España como en Colombia, en México, en Panamá o en República Dominicana, y en temas tan variados como el cuidado avanzado de heridas, las ostomías, las quemaduras, la biología de las creencias y la psiconeuroinmunología. Actualmente tenemos la suerte de que Kenlis esté trabajando como una de las responsables del Departamento Clínico de Ostomía en España, y ya sin más le cedo la palabra para que empiece el webinar. Muchas gracias. Muy amable, Juan Antonio. Buenos días a todos. Es muy emocionante estar con ustedes a través de este medio distinto, pero que no por ello va a ser menos cálido, para hablar un tema que nos atañe. Pero antes de comenzar, me sumo al agradecimiento y al reconocimiento que hace Juan Antonio con respecto a su labor, sobre todo en estos últimos 2 meses donde ha sido realmente titánico. Bien, entrando en materia, se calcula, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística en España, que hay 70.000 personas ostomizadas, siendo las ostomías más frecuentes a nivel del sistema urinario, las urostomías, y a nivel del sistema digestivo, las ileostomías y las colostomías. Bien, el proceso de atención al paciente ostomizado que conocíamos se ha transformado bruscamente y seguirá cambiando, ya que cada día hay más estudios que nos indican que no solamente está involucrado el sistema respiratorio como una vía de transmisión, sino que recientemente se ha hecho evidente que también el sistema digestivo a través de las heces pueden transmitir a este agente patógeno, habiendo una posibilidad de transmisión oral fecal del SARS-CoV-2, que es el agente viral que produce el COVID-19. Ahora bien, trayendo a colación algunos de estos estudios que está avalado y es reconocido por la OMS, básicamente en este estudio in vitro señalan que el SARS-CoV-2 infecta productivamente la célula del intestino humano. Y esto fue publicado recientemente en la revista Science, donde ellos dicen que evidentemente, aunque el virus es digamos, mayor conocido como un virus respiratorio, hay suficiente evidencia clínica que sugiere que este puede atacar al intestino y hacerlo como otro órgano blanco viral, ya que ellos a nivel de laboratorio lograron replicar el virus en este tipo de tejido. Por otra parte, en un review publicado en la revista Gastroenterology, hay una creciente evidencia clínica donde se señala al sistema digestivo como una vía alterna, sobre todo cuando las personas están en contacto con enfermos infectados, portadores asintomáticos e individuos con síntomas entéricos leves. Por otra parte, también en un estudio clínico elaborado en el Departamento del Centro de Endoscopia en Pekín, Beijing, China, algo muy resaltante es que ellos encontraron que los pacientes COVID positivos tenían síntomas gastrointestinales comunes.
Las heces son potencialmente infecciosas y algo que es muy importante, sobre todo para nosotros el personal de salud, es que un mismo paciente tuvo pruebas virales de faringe y esputo negativo, pero el mismo paciente tenía un PCR positivo para heces. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el último sistema en el cual se elimina por completo el agente viral, pues es el sistema digestivo. Y eso es lo que hasta hoy se conoce. Bien, tomando en cuenta estos estudios, hemos recibido muy amablemente de parte del Hospital de San Chinarro, el cual ha hecho público los manuales de recomendación tanto para el paciente ostomizado como para sus cuidadores, y ellos señalan que teniendo en cuenta que el virus está presente en la orina, las heces e inclusive está presente en los gases, es importante extremar las precauciones a la hora de manipular el dispositivo para evitar los contagios. ¿Qué recomiendan? En líneas generales, ellos recomiendan que la higiene del estómago se realice preferiblemente con esponjas desechables de un solo uso. Igualmente, los dispositivos deben desecharse en bolsas plásticas de manera independiente. Y, por otro lado, recomiendan que hay que tener preparado un dispositivo completo. Esto es con la finalidad de tener el menor contacto posible con las heces y lograr hacer una limpieza rápida y efectiva. Nosotros, ¿qué proponemos? Tomando en cuenta todos los estudios que trajimos a colación, más las recomendaciones del Hospital de San Chinarro, nosotros recomendamos aislar y descartar el efluente de manera eficaz, reforzar el autocuidado en el ostomizado, disminuir la incidencia por lesiones en la piel periestomal y reducir así el número de visitas a las instituciones sanitarias por lesiones dérmicas. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría, cuando nos preguntan a todos los estomaterapeutas, ¿cuál es la complicación más frecuente en un ostomizado? ¿Cuál es la complicación que lo hace visitar más el centro de salud? La respuesta es la dermatitis en el área periestomal. Y básicamente esto sucede por fuga, una colocación no, digamos, ajustada a los requerimientos de este paciente, bien sea por la forma, el tipo de ostomía o simplemente por la adaptación del sistema a la pared abdominal. Cuando nosotros estudiamos un poco más allá la dermatitis irritativa, tenemos que conocer cuál es el proceso, por qué se genera y cómo podemos romper ese círculo vicioso. Básicamente, tenemos que recordar que un estoma es un ano contra natura. Se coloca a nivel del abdomen y esa piel no está preparada para recibir o estar en contacto con efluentes que pueden ser orina en el caso que sea una urostomía o heces en el caso que sean derivaciones digestivas. En este caso, ¿qué ocurre? Si hay contacto, si hay fuga porque no seleccionamos correctamente el dispositivo que le conviene a este paciente o hacemos un ajuste inapropiado, se presenta contacto directo del efluente con la piel. Y esta fuga va a generar que la piel alrededor, la piel periestomal, se dañe. Esa piel como mecanismo de defensa va a exudar y ese exudado, lejos de ayudar, lo que va a dificultar es la adhesión de todas las bases o placas protectoras que evitan que la piel se vaya a lesionar, por lo que al no quedar bien adheridas hay mayor fuga. ¿Y qué evidenciamos? Pues evidenciamos, como ustedes ven en la imagen, un área completamente enrojecida, quemada literalmente por los efluentes que caen continuamente en esa lesión. Importante, el 68,2% de las dermatitis aparecen durante los primeros 2 meses, pero todos los profesionales especialistas en estomaterapia sabemos que es una complicación tanto en la etapa
temprana como en la etapa tardía, por la cual nosotros nunca debemos bajar la guardia en cuanto a el cuidado. Bien, ¿qué ocurre si no cortamos ese círculo vicioso con respecto a la dermatitis? Pues pasamos de una lesión muy leve a una severa, que puede manifestarse, además de ser muy dolorosa, con dehiscencia de la sutura en la pared abdominal, en caso de que el paciente esté recién ostomizado. En caso que no, igualmente lesiones con pérdida de tejido inclusive, que puede llevar a tratamientos más agresivos. Por otro lado, tenemos que tener presente que esto no solamente ocurre en el adulto, sino que también puede ocurrir en el niño, en nuestro paciente pediátrico. Por lo cual, nosotros consideramos que tenemos que estar, digamos, siempre a disposición de asesorar al paciente y nosotros entender que de acuerdo a la ostomía que tiene el paciente, la probabilidad de una dermatitis puede ser mayor o menor. Fíjense en esta imagen, en este slide que quiero manejar. Mientras más cercana estén las heces a la ampolla rectal, estas van a ser menos corrosivas. Es decir, que una ileostomía, lo que es la derivación del intestino delgado, son heces prácticamente lisas, líquidas, perdón, son heces muy líquidas, muy corrosivas, con un nivel de efluente continuo. Estas heces, cuando llegan al intestino grueso, inicialmente, si se presenta una colostomía a este nivel, la probabilidad de dermatitis va a ser mayor. A medida que va transitando por este tracto intestinal, fíjense cómo se van transformando, va siendo absorbido ese líquido que presenta, hay absorción, que es la función del intestino grueso, del colon, va a absorber líquido, las bacterias le van a dar ese color y ese olor particular, hasta que poco a poco se van solidificando y ya en la ampolla rectal son las heces menos corrosivas y las más parecidas a las que estamos acostumbrados a visualizar. ¿Qué significa esto? Que nosotros al ver la característica de la descarga podemos determinar si va a ser muy agresiva o no la descarga, el efluente. Cada cuánto puedo cambiar el dispositivo y por otra parte saber cuál es el que debo utilizar. Si debo utilizar bolsas cerradas o abiertas. Todo esto nos las da la información de saber qué tipo de ostomía tiene nuestro paciente. Bien, teniendo esto en mente, ¿qué podemos hacer nosotros en atención primaria? Básicamente, lo primero es tener en mente que debemos prevenir los problemas cutáneos, usar el dispositivo de ostomía adecuado en la medida correcta, proteger la piel periestomal con películas barreras y eliminador de adhesivo de silicona 100%. Y tomar en cuenta que nuestro margen de trabajo no solamente va a ser ese botón de rosas llamado estoma, sino toda ese círculo que lo envuelve, toda esa circunferencia llamada piel periestomal, que esta, de acuerdo a la literatura y a la práctica clínica, debe estar sin enrojecimiento, debe estar íntegra, sin molestias de ardor, picor, calor o dolor. Bien, vamos a considerar que las ileostomías tienen mayor riesgo de irritación cutánea. Igualmente, los pacientes que están recién operados durante los primeros días van a tener un poco más, digamos, complicado el hecho de autocuidarse, porque ellos están atravesando un proceso biopsicosocial diferente a lo que estaban completamente acostumbrados, es decir, su imagen corporal se ha modificado, la fisiología también, y por supuesto el sentirse o la integración de él ante su núcleo familiar y la sociedad, pues ha sufrido un impacto.
Y esto es importante porque la idea es que nosotros le transmitamos la confianza de que él puede autocuidarse y mantener su pudor como lo venía haciendo hasta antes de la cirugía. ¿Qué consideraciones además voy a tomar? Que el tamaño del estoma irá disminuyendo en el transcurso de los días posteriores a la intervención. Y esto se debe a que al momento del cirujano manipular las asas intestinales, estas sufren un proceso inflamatorio que va a ceder con el paso de los días, y aproximadamente a las 8 semanas queda el tamaño definitivo que va a tener ese estoma. Es por ende que inicialmente ustedes van a ver que un paciente utilizaba una medida mayor a la que a los 2 meses va a volver a utilizar, y por eso se debe hacer un ajuste. Y es lo importante. Un buen ajuste del dispositivo es clave para evitar complicaciones, ya que los efluentes de un estoma pueden dañar la piel desprotegida. Aquí quiero detenerme un poco para que ustedes vean estas dos imágenes. En la parte inferior, en la X, ustedes pueden visualizar como un estoma queda con un aro, digamos, de piel que está completamente desprotegida. Cuando ese efluente salga del estoma, va a caer directamente en ese tejido y va a ocasionar lesiones dérmicas. ¿Cómo lo evitamos? Como lo observamos en la imagen superior, donde queda perfectamente abrazada la barrera protectora al estoma y la piel queda completamente cubierta. Tenemos que también recordar que además de tener placas o barreras protectoras que son moldeables, que se adaptan al tamaño perfectamente del estoma, también existen otros accesorios como pastas o anillos, aros, que permiten hacer un buen sello del estoma para evitar fuga. ¿Qué buscamos ofrecerle a la persona ostomizada? Bienestar, protección de la piel periostomal y hermeticidad segura y fiable de su dispositivo. Bien, con todo lo antes dicho, Convatec tiene un amplio portafolio para ofrecer una atención, un cuidado a los estomas, tanto sistemas de una pieza como sistemas de 2 piezas y accesorios que van a facilitar el cuidado de la ostomía, tanto a nivel del estoma como de la piel periestomal. Bien, actualmente relacionando toda la información que tenemos con el COVID-19, cuando hablamos de un equipo completo, continuo, nosotros nos referimos a un sistema de una pieza. ¿Por qué? Porque la bolsa y la barrera están unidas, son una sola unidad. Y esta puede utilizarse tanto en dispositivos para colostomía con bolsas cerradas como para ileostomía a través de bolsas drenables o sistemas drenables. Bien, ¿qué voy a considerar al momento de la elección? Como dijimos desde un principio, si el paciente tiene una colostomía o una ileostomía. Y básicamente, ¿por qué? Porque las colostomías, la depuración o la salida de los efluentes van a ser 1 o 2 veces al día. Y por ende, coloco una bolsa o un sistema que sea cerrado. Es decir, el paciente evacúa y puedo retirar tanto base como bolsa en un solo movimiento o en un solo procedimiento. En el caso de las ileostomías, como son heces más continuas, igualmente lo que hacemos es dejar la bolsa de 1 a 2 días para evitar acumulaciones de material fecal de 4 o 5 días, como sucede muchas veces en los sistemas de 2 piezas con las bases que tienen aro. Y en la parte inferior lo que voy a hacer es ir drenando la bolsa las veces que sea necesario. Bien, ¿cuál va a ser la técnica de colocación para el sistema de una pieza? Básicamente, lo primero y una gran ventaja que contamos hoy día es con eliminadores de adhesivos 100% de silicona. Esto va a ayudar a retirar los dispositivos que tienen a su vez adhesión a la pared.
haciendo un retirado muchísimo más fácil, muchísimo más rápido de todo el sistema, sin lesionar la pared. Esta tiene 100% de silicona y una de sus siliconas ha sido químicamente modificada para que pueda eliminar todo tipo de adhesividad. Por otro lado, lavo y seco la piel periostomal. Cuando el paciente está dentro del recinto hospitalario, generalmente utilizamos solución fisiológica, pero una vez que el paciente ya es dado de alta, utilizamos agua corriente con un jabón neutro. Fíjense que secamos sin frotar, secamos suavemente tanto la piel como el estómago. Y en ese caso ya colocamos otra película 100% de silicona sobre la piel periestomal para protegerla y aumentar a su vez la adhesividad de los dispositivos de ostomía que nosotros coloquemos encima de esa piel. Bien, una vez que ya tengo mi piel preparada, lo que hago es medir y marcar la barrera. Si mi estoma es regular, yo puedo utilizar las regletas que vienen ya con la forma circular, donde simplemente hago un encaje perfecto de la medida que necesito. Si el estoma es irregular, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, pues puedo realizar un molde transparente con la forma del estoma que me va a permitir calcar exactamente en la base la forma y el tamaño exacto que requiere. Es como un zapato a la medida. Otro punto importante, una vez que ya yo tengo la forma y que ya yo corté, retiro el film protector, abro la ventana. Esta ventana es un beneficio adicional que tiene una de las bolsas del sistema de una pieza de Combatec que se llama, el nombre comercial es Steam con ventana. Esta permite que se pueda separar, como ustedes observan allí, se pueda separar el área donde va a estar en contacto con el estoma para colocar perfectamente y visualizar que haya quedado perfectamente unida a la piel periostomal sin espacios que puedan generar fuga. Una vez que está el sistema colocado, el paciente sigue con su vida de manera rutinaria sin ningún inconveniente. Pero hay que tomar algo en cuenta, que incluso acertando el dispositivo con el dispositivo ideal, se pueden presentar complicaciones. Es por ende que el especialista de enfermería determina cuál es el sistema que mejor se adapta a este paciente. Y considerando que las condiciones van a cambiar a lo largo de su vida. Y estas pueden presentarse, estas complicaciones pueden presentarse siendo especialmente frecuentes las lesiones cutáneas. Algo que hay que señalar, que el paciente ostomizado antiguamente se le colocaba un sistema y con ese permanecía toda su vida o todo el tiempo que estuviera instaurada la ostomía, pues que esta puede ser temporal o permanente. Actualmente, con la diversidad y con el desarrollo de tecnologías, se puede utilizar un sistema de acuerdo a la necesidad diaria del paciente. Es decir, si va a nadar, si va a realizar deporte, si va a si va a ir al trabajo, si va a permanecer en su hogar. Yo pongo el ejemplo como los zapatos. Yo no utilizo los mismos zapatos para hacer deporte que para ir a trabajar o para salir a una fiesta. Lo mismo ocurre con los sistemas. Pero en estos tiempos de COVID, una de las recomendaciones sería utilizar sistemas de una pieza porque no hay, digamos, no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de que quede material fecal por más de 12 o 24 horas, porque ustedes retiran por completo todo este dispositivo. ¿Qué es importante? Saber que el estar al tanto, tener información sobre las lesiones cutáneas y el correcto abordaje del problema van a ser claves para que nosotros como personal de salud podamos encontrar la solución y tener este hermoso resultado. Un dispositivo adecuado, bien colocado,
que ofrezca al paciente un bienestar físico y psíquico, que le permita adquirir confianza y poder salir al mundo exterior sin ningún tipo de inconvenientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Kenlis, por la exposición, que creo que ha sido muy acertada a los intereses del público, porque algunas de las preguntas que han ido entrando he visto que en tu discurso ya las ibas respondiendo, así que te voy a plantear las otras que a lo mejor no se han cubierto, como por ejemplo nos preguntan si es necesario utilizar EPIs al momento del manejo del ostoma y del paciente ostomizado. En la institución de salud sí sería recomendable que utilizáramos EPIs, ya que los estudios, como ustedes evidenciaron, demuestran que hay una posibilidad de contagio de COVID a través de material fecal, orina, inclusive las heces. ¿Y qué tipo de precauciones debería tener el cuidador de un paciente en el hogar que esté contagiado por COVID? Nos preguntan también. Vale, interesante pregunta. Uno de los puntos a señalar es que además de todas las recomendaciones que hemos escuchado puntualizando en el caso de las ostomías, lo ideal es primero que el cuidador sea aquel que cuente con excelente salud. Importante. Que mantenga las barreras de protección, la mascarilla, los guantes, material que vaya a ser desechable. Todo lo que va a utilizar en ese momento para hacer la higiene debe ser descartable. Si utiliza algún material para descartar todo el producto que se genere de esto, pues eso debe ser al terminar debe ser inmediatamente cerrado, colocado una segunda bolsa y descartar. ¿Qué debe hacer? Una vez que ya hizo el cambio, recomendamos el sistema de una pieza. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una base que está unida a la bolsa. En un solo movimiento retira todo el material, hace la higiene, coloca las películas que estaba mencionando y de silicona y coloca nuevamente el sistema y termina rápidamente el cambio. Si el paciente, esto es en el caso de que sea un paciente dependiente, en el caso de que sea un paciente autosuficiente, en ese caso, cuando él termina su aseo en el baño, es importante que además de descartar todo el material, se debe limpiar toda la zona del baño, con lejía, que ya hemos hablado de, o se conoce lo que viene siendo la dilución, toda la limpieza con cloro, lejía, todos estos materiales. Es decir, todos estos químicos. Es importante que todo se mantenga sano. Los guantes no se pueden reutilizar ni se pueden lavar. Otro punto importante, independientemente que sea el cuidador o que sea el propio ostomizado, una vez que termine el procedimiento, ambos deben hacer una limpieza exhaustiva de las manos. Ustedes dirán, bueno, pero un paciente que ya es COVID positivo, ¿por qué tiene que ser tan escrupuloso con el lavado de las manos si ya está infectado? Recuerden que él puede ser un agente multiplicador del germen. Y esta puede ser no solo a nivel respiratorio, sino a nivel oral fecal. Es decir, que él puede transmitir, si no se lava bien las manos, él puede transmitir a su familia o a los que están en su entorno parte de o la enfermedad. Eso es lo más importante, lavado de manos, cuidado, desechar y preferiblemente utilizar sistemas de una pieza. Perfecto. Nos comentaban también, ¿cómo puedo diferenciar una dermatitis irritativa por contacto con las heces de una alergia que haya podido tener el paciente y cómo tratarlas, si se tratan de igual forma o hay diferencias? Sí hay diferencia. Recuérdense que una alergia es un mecanismo intrínseco del paciente, está involucrado el sistema inmunológico, hay un rechazo sistémico a un producto externo. En el caso de una dermatitis, la dermatitis es tópica y es por contacto con algo que me está agrediendo directamente, algo externo
que me está agrediendo in situ. La manera de visualizarlo o de diferenciarlo es cuando es una alergia, generalmente tiene una forma exacta al material que nosotros estamos colocando sobre el área. Y esa alergia no solamente se va a limitar allí, puede haber manifestaciones adicionales en el paciente dependiendo el nivel de respuesta inmunológica que tenga al agente agresor. Por otro lado, cuando vemos la piel es uniforme el rojez que está sobre ella. Y además no hay evidencia de exudado, más bien es rojez uniforme y seco. ¿Qué pasa con la dermatitis? La dermatitis va a tener, a diferencia, primero exudado, porque la piel está buscando mantener un mecanismo de defensa hacia el agente agresor. Se va a ver rojez, pero no de manera uniforme, sino que donde haya mayor contacto con el efluente, allí va a estar muchísimo más rojo y se va a ver tal cual como una quemadura. Importante, de todos los pacientes que he visto durante mi trayectoria profesional e inclusive compartiendo con otros colegas, las veces que los pacientes han acudido pensando que tienen una alergia, esta alergia no es tal, sino es una dermatitis por contacto, pero como lo ven rojo, piensan que es alergia. Si ustedes tienen alguna duda de que pueda ser alergia, fácilmente lo pueden también determinar colocando parte del material en otra área del cuerpo para ver si hay enrojecimiento o no. Importante señalar, actualmente contamos con películas barreras que nos van a ayudar, igual que otros accesorios, como les estuve comentando, a aislar y a sellar perfectamente el exudado que pueda generar esa dermatitis. Y en la actualidad, de verdad que es importante que las utilicemos. Estas películas, el nombre comercial es Siles. Las películas igualmente para hacer la retirada, para que no haya enrojecimiento, el nombre comercial es Niltac y permite que la piel se mantenga lo más íntegra. Tratamiento, aislar el efluente. Si es una dermatitis, aislar el efluente. Otra pregunta ahora que mencionas los accesorios era que qué precauciones había que tomar al utilizar estos sprays y si podían dañar si tocan el estómago. Muy buena pregunta también, interesante. La silicona es inocua. De hecho, uno de los grandes beneficios que presenta es que no genera ardor, no genera dolor al momento de aplicar. ¿Qué ocurre si lo colocamos sobre mucosa? No es lo recomendable porque perdemos producto. Lo que yo le digo a las personas o a los profesionales que están interesados en colocarlo, simplemente utilizan una gasa húmeda, cubren el estómago y aplican fácilmente el spray a su alrededor. Si es la versión en spray. También existe otra versión que es en toallitas, que generalmente también se le recomendamos a los pacientes para que tengan su kit de accesorios al momento de salir a la calle y ellos pueden utilizar estas toallitas evitando el riesgo de que caiga silicona en el estómago. Pero, ¿qué pasa si hay contacto? No pasa nada. La silicona no se va a adherir, ella no va a cumplir el efecto de oclusión en el estómago y recuerden que el estómago, nada entra en el estómago, todo sale. Inclusive cuando lavamos agua y jabón, nada entra. Todo sale. Muy bien. Preguntan también, en el caso de urostomías, ¿es conveniente o no que se drene la bolsa? Y si también es recomendable en esos casos una pieza. Fíjense, en el caso de urostomía pasa algo muy interesante, porque en el caso de urostomía podemos utilizar dos piezas. ¿Por qué? Porque el extremo distal de estas bolsas son en grifo y ese grifo lo podemos unir a una bolsa recolectora de orina cerrada. Es decir, podemos establecer un circuito cerrado donde podamos descartar fácilmente el material sin hacer el recambio, digamos, tan abrupto. Además que no hay acumulación de orina, digamos, en la base porque es una salida constante. Hecho que no ocurre con las heces, sobre todo en sistemas de dos piezas que sean de árabe, independientemente de la casa comercial.
Aquellos que han trabajado, que han tenido la oportunidad de utilizar sistema de 2 piezas con aro, ven que hay un acúmulo, que eso es inevitable, un cúmulo de heces alrededor del aro. ¿Cómo lo evitamos? O con sistemas de una pieza o con sistemas con tecnología de acoplamiento donde no exista aro. El nombre comercial de ese sistema es Steam Synergy. Esa sería otra solución en el caso de sistemas de 2 piezas si el paciente presentara diarrea, por ejemplo. Pero en urostomía tenemos esa gran ventaja. Unimos bolsa cerrada a el sistema de grifo. Ok, hay un par de preguntas que los asistentes han visto un poco una tendencia a recomendar una pieza versus 2 piezas en estos casos y preguntaban el motivo. Si no, también sería un riesgo mayor el una pieza porque se aumente la frecuencia de manipulación. Fíjense, las heces van a salir y las heces hay que vaciar. Si yo tengo un paciente con una colostomía y esa colostomía queda la base, como es, recuérdense que estamos hablando de pacientes con COVID-19 positivo. Si yo coloco una base, las heces que van saliendo pueden quedar acumuladas alrededor y tardaría un poco más o tendría mayor contacto si tengo que limpiar. Porque recuerden que la materia fecal que no se retira, pues ella está ya en un proceso de descomposición y el olor realmente es perturbador para la persona que está ostomizada. Por eso es que se recomienda o sistema de una pieza o si ustedes consideran que de acuerdo a las necesidades de este paciente se utilice 2 piezas, procurar que no sean con sistemas de aro, sino que sean tecnologías de acoplamiento donde no haya acumulación de las heces. Esto generalmente se puede dar en pacientes con diarrea. También es importante señalar que en el COVID la diarrea no es tan común, apenas está relacionada con el 2% de los casos. Lo que sí se sabe es que, por supuesto, cualquier cantidad de heces o mayor manipulación que se tenga con las heces, pues aumenta el riesgo de contagio. Entonces, el sistema de una pieza, ¿qué pasa? Que cuando yo lo retiro, yo utilizo estos sprays especiales que me quitan fácilmente todo el dispositivo en un solo bloque. Descarto, limpio y coloco nuevo. Esa es la diferencia con respecto a 2 piezas. Pero lo más importante es tratar de utilizar tecnologías de acople y no tecnologías con aro. Por el momento, en el caso de pacientes con COVID-19. Ok. Y bueno, vamos a terminar con una última pregunta. Inma, gracias por ponerla. Pone, por favor, explicar cómo se aplican los sprays en la piel. Perfecto. Cuando nosotros vamos a colocar el spray, algo que es importante, lavamos la piel, ya dijimos, agua y jabón corriente, jabón suave, secamos. Me adelanté. Antes de hacer la limpieza, hay un spray, el llamado Niltac, que es un spray de color lila. De todos modos, yo los invito para que visiten nuestra página o contacten a través de Infotec para que algún delegado de la zona pueda visitarlo y explicarle con más detenimiento o puedan contactarse conmigo para hablar clínicamente de todos los beneficios y cómo utilizarlo, inclusive hacer seguimiento de casos clínicos, que es muy interesante. Pues lo que vamos a hacer es utilizar este spray para ir debilitando, para ir automáticamente eliminando el adhesivo de la base. Importante, esto aplica para cualquier adhesión, es decir, para las bases, para cualquier adhesivo de vías periféricas, para cualquier dispositivo que tenga adhesivo en su cara directa con la piel. Entonces, yo coloco este spray, espero un segundo y retiro fácilmente. Hago la limpieza con agua y jabón, seco muy bien y coloco el siguiente spray o toallita. El nombre comercial es Siles, de 100% silicona. Voy a esperar que simplemente se seque, tarda menos de 5 segundos en secar y automáticamente lo que voy a hacer es
colocar los accesorios que considere necesarios, sea la pasta, sea los anillos o sea el polvo, en caso de que se requiera alrededor del estoma algo muy canalizado, muy centralizado. Y posteriormente coloco el dispositivo, coloco la placa y listo. Solamente voy a hacer la colocación de ese spray Siles cada vez que haya retirado la placa. De resto, permanece allí mientras permanezca la placa. Muy bien, Kenlis, muchísimas gracias. Yo diría que hemos cubierto todas las dudas y necesidades que se han planteado y ya no me queda más que dar las gracias por la asistencia. Esperamos que os haya resultado de interés, que os haya resultado útil y os animamos, pues como decía mi compañera, a consultar la página web, a contactar nuestro servicio de atención al cliente si tenéis más dudas o si tenéis más interés en ir más allá. Asimismo, como comentaba mi jefe al principio, Juan Antonio, este es el inicio de una serie de formaciones que vamos a realizar a través de este formato de webinar y la siguiente será la semana que viene, con sesión de tarde el jueves y sesión de mañana el viernes a esta misma hora, y versará un poco sobre la comunicación eficaz en la consulta, ya que en estos momentos, como decíamos, no siempre se tiene la oportunidad de ver al paciente en persona y a veces pueden llamar por teléfono con preocupaciones y con dudas. Pues Eugenia, que es experta en comunicación y coach y gestión emocional, nos va a dar trucos e indicaciones de cómo podemos acompañar a los pacientes en estos momentos y cómo adaptar ese mensaje para una comunicación que no es directa cara a cara. En breve enviaremos los formularios para el registro si estuvierais interesados en este nuevo evento. Muchas gracias, buen fin de semana y esperemos que haya sido de interés y de utilidad.